Feliz sábado, Iglesia. Seguramente no es la primera vez que escuchas un sermón sobre este mensaje, o incluso te suena muy reciente por el tema de la escuela sabática, pero quiero focalizarme en esta mañana en un aspecto muy importante de este capítulo, que habla de lo que realmente mora en el corazón de cada uno de los hombres. Y Jesús empieza este mensaje primero dejándote una cosa bien clara. El mundo está lleno de miedos, tenemos miedos a muchas cosas. Miedos al fracaso, miedo a que las cosas no salgan como yo he previsto, miedo a que me falte la salud, miedo que finalmente nunca sucede, pero que provocan angustia y una ansiedad inmerecida en la vida del ser humano. Y Jesús empieza diciéndonos algo importante: no temáis. Qué difícil en el mundo donde vivimos tan peligroso no temer. Pero Jesús tiene un mensaje distinto, contracultural para todos los tiempos. No temas, aunque te veas pequeño, aunque todo lo que hay alrededor de ti sobredimensione tu futuro y parezca más impresionante y más grande que tú. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Me gusta muchísimo cómo empieza Jesús este mensaje. Las cosas que uno ama son aquellas en las cuales se deleita. Los placeres de las personas revelan lo verdadero que hay dentro de tu corazón. Lo que te produce satisfacción revela realmente el carácter que tienes como persona. Si esto lo aplicamos a Jesús o a Dios mismo, solo viendo las cosas que le placen a Dios, podemos entender un poco el carácter de Dios. Y empieza diciendo esto: mi deleite, mi placer, lo que me place a mí es daros el reino. Es daros el reino. No dice como tu jefe de la empresa, ¿no? No sé si te pasa eso cuando te paga, ¿no? O te hace la transferencia y te manda un WhatsApp que dice: me ha placido mandarte el salario. Ni tampoco cuando estás buscando a tu inquilino para que te pague: me ha placido pagarte lo que te debo, ¿no? Si algo te place realmente y tiene que ver con la donación o la gratitud de tu corazón, no espera una reciprocidad a cambio. A nuestro Padre, a nuestro Rey, les ha placido darnos el reino. A el Rey nos ha placido darnos el reino. Yo no sé si somos conscientes de lo que realmente implica esta frase. Él es un Padre perfectamente sabio, que sabe, que conoce las aspiraciones más profundas que tenemos en nuestro corazón. Y sabéis, Él ha hecho una radiografía, voy a decirlo de otra manera, de nuestro corazón, y sabe las profundas necesidades que tenemos. Y ha visto que la necesidad última que puede suplir ese gran vacío solamente es el reino de Dios en nuestro corazón. En este corazón de nuestro Padre perfecto y sabio no hay ni una milésima de egoísmo ni de injusticia, porque en su corazón está entregarnos lo mejor que posee. Pero además no solamente dice eso, que les ha placido darnos el reino, también dice una gran verdad: que somos una manada pequeña. Y es interesante este detalle, porque cuando la Biblia nos dice eso, nos está transmitiendo dos cosas importantes. Una, que nos trata con ternura y afecto, ¿no? Es como llamarnos mi hijita, mi iglesia, mi hijita, tranquila, que yo voy a cuidar de ti, no estás sola, voy a procurar lo mejor para tu vida, ¿no? Y empieza hablándonos de la ternura y del afecto que tiene Dios por cada uno de nosotros.
manada pequeña. Pero además implica que el favor y la bondad de Dios no depende de nuestra grandeza, ni de lo que tenemos, ni de lo que poseemos, sino de cómo nos mira nuestro Padre amante. No depende de lo que nosotros llegamos a ser, sino que depende de lo que le permitimos a Dios hacer a través de nuestras vidas. Sigue el texto diciendo: me ha placido daros el reino porque sois pequeños, por eso os quiero dar el reino, porque os amo, porque os aprecio. Y ahora nos va a decir cómo nosotros podemos recibir el reino, porque claro, aquí la historia es bastante más difícil de entender. Leí una historia de un señor muy famoso, un pintor muy famoso, o un rico que tenía pinturas, una gran colección de pinturas muy famosas. Y en su testamento él subastó todas las cosas que tenía en esa galería de arte. Y comenzó la subasta con un retrato que había hecho la mujer de este señor, ¿no? Un autorretrato. Claro que ese retrato, en comparación con las grandes obras maestras que había en aquella galería, era como insignificante. Y abrieron la puja de la subasta con este cuadro, Retrato de Ruth se llamaba. Y cuando abrieron la puja, decidió el subastador abrirla por $1000. Y claro, la gente veía las obras que habían allí expuestas y veían esta otra y nadie daba $1000. Bajaron a $600 y por ahí una persona, un empleado mismo de la galería de arte, pujó por aquella obra. Vendido por $600. De repente el subastador se aparta y llega un notario y dice: ¿ha comprado usted el cuadro de Ruth? Sí, pues tengo que leer un artículo que está anexo en el testamento. Y en aquella historia, en aquel testamento decía: quizás este no es el cuadro más bello ni más perfecto de mi colección, pero es el cuadro que me recordó toda la vida a mi amada Ruth. Mi testamento y mi voluntad es muy sencilla. La persona que compre el cuadro de Ruth se quedará con toda la colección, valorada en millones de euros o de dólares. Qué importancia las cosas pequeñas. Pero hay unas cosas pequeñas que a nosotros nos aferramos, que son insignificantes, que son pasajeras y que a veces nos roban la totalidad de nuestro corazón, y es el dinero. Hoy permitidme que voy a hablar de dinero, pero no del dinero como una raíz de mal, sino el amor que tenemos al dinero como una raíz del mal. Por eso el Señor nos dice: te voy a dar el reino, y como el reino tú no lo puedes pagar, es algo que te voy a regalar. Tienes que aprender a recibir ese regalo, a ver lo que nadie ve, las cosas pequeñitas que nadie ve, pero que conllevan recibir todo el reino. Y esas cosas sencillas comienzan por aquí: vended las posesiones y dad limosna, haced bolsas que no envejezcan. Claro, yo sé que en todos los tiempos esto de ser personas generosas es y será parte necesaria de la formación de nuestro carácter. Pero el texto nos está revelando algo más que simplemente despojarnos de todo y quedarnos desnudos y vacíos. No nos está diciendo eso, pero nos está diciendo: si algo está ocupando el lugar que solamente puede ocupar el Rey de este reino en tu corazón, tú tendrás que hacer algo. 2 Corintios 9:6, para tú poder deshacerte del poder que causan a veces estas cosas en tu vida, las posesiones, tendrás que tener en cuenta ciertos detalles inherentes a la ofrenda, a lo que entregas, a lo que haces por Dios y a los que haces por los demás.
Dice Elena White en 2 Corintios 9:6, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente también segará generosamente. Esta ley de la siembra y la cosecha es inexorable. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Palabras buenas, pues vas a recibir palabras buenas. Palabras malas, palabras malas. Siembras en escasez, recibes en escasez. Siembras en abundancia, recibes en abundancia. Uno de los problemas que tenemos a la hora de sentirnos seguros con el dinero no es la cantidad, sino la seguridad y la paz que te da llevar dinero encima, ¿sí? Despojaos, dice Elena White, en el Arribo Langera, el 10 de diciembre de 1901, una frase, una cita, ella escribe en esta revista, despojaos del orgullo. Y hay mucha clase de orgullo. Dad a Dios vuestros tesoros terrenales, ella especifica. Dad lo que podéis ahora y a medida que colaboráis con Cristo, vuestra mano se abrirá para dar aún más. Pero Dios volverá a llenar vuestras manos para que el tesoro de la verdad pueda ser llevado a muchas almas. Él os dará para que vosotros podáis dar a los demás. Yo no sé si tú te has hecho un autoexamen de qué es lo que tú estás haciendo con tu dinero. Seguramente, todos tenemos una planificación personal, todos tenemos un proyecto de economía en nuestra vida y seguramente en esos planes económicos también está el plan de tener algo para Dios. Y seguramente lo primero que haces, tu diezmo apartado para el Señor. Así en el Antiguo Testamento Dios nos manda al pueblo de ese tiempo y a nosotros entregar la 10ª parte de todo lo que ganábamos como un reconocimiento de que todo depende de Dios, ¿sí? El diezmo, que nosotros conocemos bien, el diezmo es esa 10ª parte de nuestras ganancias, de nuestros beneficios, que son devueltos a Dios como reconocimiento de su gratitud. Yo no sé si tú sabes para qué se usa el diezmo. ¿Sabéis? He encontrado personas muy fieles en el diezmo, muy, muy fieles. Y esta iglesia es muy fiel en el diezmo. El diezmo que recogemos en nuestras iglesias, nada de ese diezmo se queda en esta iglesia. Nuestro sistema administrativo concibe que esos diezmos son llevados al estamento superior, que es la Unión. La Unión recibe los diezmos de todas las iglesias. La 10ª parte de los diezmos de todas las iglesias es enviada a la división. La división recoge de todas las divisiones. La 10ª parte es enviada a la Conferencia General. Y la Conferencia General aparta para misión una parte importante de ese dinero que recibe de todas las divisiones. El propósito del diezmo es ayudar a la evangelización y a la proclamación del Evangelio. De ahí profesores, pastores, empleados de la obra, instituciones, pues reciben ayuda para poder sostenerse. En cuanto a la ofrenda, sabéis, el Evangelio no establece un número. En cuanto a la ofrenda, dice 1 Corintios 16:2, cada uno de vosotros ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. Yo, con relación a las matemáticas, lo tengo claro, un 10% cualquiera sabe hacer el cálculo. Pero en cuanto a las ofrendas, me parece interesante que la única forma en la que tú y yo tenemos de reconocer, de dar gratitud a Dios, es a través de nuestras ofrendas. ¿Sabéis? El diezmo reconoces a Dios, del cual proceden todas las cosas. Pero la ofrenda es la forma en la que yo demuestro a Dios que estoy agradecido.
Yo no sé si tú estás diezmando y estás siendo fiel, y no sé si estás ofrendando o solamente diezmas y no ofrendas. Pero te estoy diciendo en esta mañana, a ti y a mí, que la única manera de agradecer a Dios es con tus ofrendas. El diezmo simplemente es un reconocimiento de que tu vida está en las manos de Dios. Por eso me parece interesante que Pablo diga esto. No hay una cantidad estipulada, no hay un porcentaje estipulado, sino lo que tu corazón en relación con Dios ponga. Es inevitable que las cosas materiales produzcan un efecto en nosotros, ¿sí? Produzcan un efecto de seguridad, de paz. Si tú miras tu cuenta y no hay números rojos, estás tranquilo. Si tú sales de viaje y te has olvidado la cartera en casa y no llevas ni la tarjeta, te pones un poco nervioso por si pasa algo. Parece que el dinero provoca o proporciona ese bienestar emocional que nos da la seguridad o la certeza de que estamos bien. La ofrenda produce algo, una enseñanza que tú y yo tenemos que aprender en esta mañana también, o recordar, quizás ya la sabes. Nos ayuda a desapegarnos de aquellas cosas que creemos que nos dan seguridad. Y lo penséis o no, y aunque estamos hablando en un medio espiritual, el dinero también puede ser, y de hecho es, una cuestión espiritual. Pero a veces estamos tan apegados a las cosas que si no las tenemos nos angustiamos. Y lo que hace el hecho de yo dar es que empiezo a quitarle poder a ese poder extraño que tiene de atracción el dinero, porque sabéis, el dinero parece que afecta a todo el mundo, pero en realidad el dinero nos afecta a todos. Que los afecta mal a ellos y a mí me va a afectar bien. No sabremos. No sabemos qué haríamos nosotros si tuviésemos mucho dinero. Lo justo para no olvidarme, lo suficiente para no estar maldiciendo a Dios. Pero cuando yo dono, le resto poder al dinero en mi vida. Produzco un desapego de las cosas materiales, porque a fin de cuentas venimos desnudos y nos vamos desnudos. Lo que hace también, dice Proverbios 11:25, que la persona generosa prospera más que la persona egoísta. Y yo me pregunto, ¿cómo es que dando más yo prospero en vez de acumular y guardar más para mí? Porque en el reino que a Dios le ha placido darnos, las cosas funcionan de manera diferente. Y funcionan de esta manera. Al que es generoso, su vida será prosperada. Pero además, cuando tú ofrendas, das un testimonio público. Das un testimonio público de que hay alguien superior, soberano sobre ti, al que tú le estás dispuesto a darle aquello por lo que el mundo se desgasta y vive en esta tierra, y es tener dinero. No está mal tener dinero, pero está mal tenerlo en el lugar donde solamente puede estar el rey de este reino, que es Dios. Dice 2 Corintios 9:6 que ofrendar es sembrar también, ¿sí? Es el texto que hemos leído antes. Yo siembro y cosecho, pero yo no siembro abundantemente para recibir abundantemente, sino que yo ofrendo según Dios ha puesto en mi corazón para agradar a mi Padre, para demostrar lo feliz que estoy por lo que ha hecho en mi vida. Ofrendar es invertir en tu amistad también con el cielo. Dice Lucas 16:9, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando éstas falten, vosotros recibáis las moradas eternas. Es decir, ganad por medio del dinero quizás, que ayudéis a otras personas,
riquezas de índole superior que te guardan en moradas eternas. Pero Hebreos 11:4 nos hace la mejor revelación de qué es la ofrenda. Y nos dice que ofrendar es un acto de adoración. Y nos recuerda la experiencia de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Yo no sé si tú alguna vez has pensado que cuando los diáconos pasan la bolsita de la ofrenda, tú estás haciendo un acto de adoración. Es muy normal acabar en repeticiones en nuestra mente, ¿no? Y ahora pasa la ofrenda, me busco a ver qué tengo y voy a poner ahí, ¿no? Pero te animo a que pienses que ofrendar es un acto de adoración. Pero más que un acto de adoración, que lo es, la ofrenda lo que hace es revelar lo que hay dentro de tu corazón. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Dónde está puesto tu tesoro? Ofrendar, ¿cómo se ofrenda? Y yo me pregunto, ¿no? Me hago la pregunta para mí, ¿cómo ofrendar para Dios? No hay un medio establecido que te diga tienes que hacer esto, esto y esto. Pero así que hay algunas líneas maestras que nos da el Evangelio. Y nos dice 1 Corintios 16:2, por ejemplo, que ofrendar lo debemos hacer de manera sistemática. No es lo que me nace en el momento. No es lo que me pilla en los bolsillos. Y dice este texto, cada primer día de la semana, cuando empezaba la semana, que sabemos que el primer día de la semana era el domingo, toda la semana tú estás preparando tu ofrenda para Dios, de manera sistemática y según te haya prosperado Dios. Debemos dar alegremente, esa es la segunda condición que nos da 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. No debemos dar con esa sensación de que me voy a empobrecer, sino de manera alegre. Deuteronomio 15:10 además dice, darás con generosidad, porque la ofrenda no engrandece a Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. La ofrenda engrandece el reino de Dios en esta tierra. Jesús no está abordando simplemente con esta ofrenda una cuestión monetaria, una gestión de recursos, sino que además está hablando de una disposición interna que guía nuestras elecciones diarias. No solamente es la cuestión económica, el Señor con la ofrenda quiere ver cómo está tu gestión de tus decisiones. Porque de esta manera, la mayoría del mundo en esta tierra vive intentando hacer realidad los deseos que hay en su corazón. Pues la vida consiste en esa búsqueda de la felicidad que todos creemos buscar en cosas, en parámetros que nos dan seguridad. Nunca dejamos de buscar esas cosas que hay en nuestro corazón y hasta a veces estamos dispuestos a hacer sacrificios para obtenerlas, ¿no? Somos capaces de hipotecarnos muchos años para tener una casa y no está mal tener una casa. Pero cuando pensamos en Dios, no sé si tenemos la misma predisposición en nuestro corazón para acercarnos a Dios. En este mundo contemporáneo pensamos que ya no hay ídolos, ¿no? Cada vez que pensamos en los ídolos pensamos en estatuas, en piedras, en cosas, elementos inertes que quizás no te debes postrar ante esas imágenes, pero los ídolos de hoy día no son de piedra, son deseos en el corazón.
son aspiraciones en tu mente. Son proyectos de vida que pueden ocupar el lugar de Dios en este momento. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y te voy a decir qué cosas terrenales tenemos que hacer morir. Mira, la fornicación, ¿os parece bien? Hay que hacerla morir. La impureza, también. Las pasiones desordenadas, también. Los malos deseos, también. Y añade, y la avaricia, que es idolatría. Podía Pablo haber definido o redefinido algunos de los conceptos que hice anteriormente, pero quedan muy claros. Sin embargo, cuando llega la avaricia, dice, cuidado, que la avaricia no solamente es acaparar y poseer. La avaricia tiene un peligro y es que se puede convertir en un dios lo que tú estás avariciando con tantas ganas. El corazón, ¿sabéis?, es una fábrica de ídolos. Y los ídolos que fabrica el corazón son esos ídolos que cautivan tu imaginación y tu pensamiento y tu proyección hasta el punto que ocupan y absorben casi todo tu tiempo y tus deseos en esta vida. Y el triunfo de Satanás es que sigamos pensando que los ídolos siempre son cosas malas, que las personas separadas de Dios se postran ante ellas. Y mientras nosotros tengamos ese concepto de que los ídolos son cosas malas, no estaremos prevenidos contra este gran error. Generalmente, la mayoría de los ídolos del corazón no son cosas malas. Pueden ser cosas buenas, impositivas incluso, como tu trabajo, como tu familia, como tu salud, como tu cuidado personal, como tu fe. Hay muchos ídolos, ídolos culturales, ídolos intelectuales, son ideologías. Si yo hago una ideología y la convierto en un Dios, estoy haciendo idolatría. Si no consigo que los demás vean las cosas como yo las veo, entonces los considero alejados de Dios. Los ídolos son cualquier cosa en la que tú fijas tu vista y cuando las tienes, tu corazón tiene un cierto sentido de seguridad y de paz. La Biblia nos dice, usa 3 metáforas para describir cómo nos relacionamos las personas con los ídolos del corazón. ¿Cómo me puedo relacionar yo con esos ídolos que tengo en mi corazón? Mira, a los ídolos se les ama. Y como se les ama, ponemos toda nuestra confianza en ellos. Y cuando ponemos toda nuestra confianza en esos ídolos, acabamos obedeciéndoles. Todos los ídolos reclaman un sacrificio, ¿lo sabíais? Y los falsos ídolos siempre reclaman sacrificios que son destructivos. Lo que tú albergas en tu corazón se acaba convirtiendo en tu Dios. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Y dependiendo de a quién servimos en nuestro corazón, así será la calidad del tesoro que tengamos en esta tierra y en la venidera. ¿Cómo yo puedo sanar mi corazón de idolatría? Y en este ámbito de la adoración a Dios a través de mi gestión económica, de mis ofrendas. Pues lo único que puede hacerse con aquellos ídolos falsos, la única manera de liberarnos de ellos es volvernos al verdadero Dios. A ese Dios que es un Dios celoso, un Dios que no admite ídolos falsos delante de Él. Y no los admite por el simple hecho de que Dios no va a dar su gloria a otro, porque la gloria de Dios ha sido, nos sacó de la esclavitud del pecado para vivir en la libertad de nuestro Señor. ¿Cómo puedo restaurar al verdadero Dios
en mi corazón si mi corazón está lleno de aspiraciones vanas, impregnadas del olor de este mundo? En Mateo 25 tenemos una parábola, y es la parábola de los talentos. El sistema de pesos que tenía el mundo hebreo venía del sistema babilónico, era un sistema sexagesimal que tenía 3 unidades de peso: el kícar o el talento en hebreo, el maed o la mina en hebreo, el shekel o el siclo en hebreo, ¿no? El talento era la unidad de peso más grande del sistema de peso y equivalía a 50 minas o a 3.000 siclos, 34 kilos de plata, ¿no? Un talento equivale a 600 denarios. Y un denario es el jornal de un día de trabajo. A aquellos hombres les reparte 1, 2, 5 talentos, según su capacidad, ¿sí? Pero uno puede pensar que al final hay una cierta desproporcionalidad, ¿no? A uno le da 1 y piensa 1, pobrecico, ¿no? Pero ese 1 equivalía al salario de la vida de un hombre de 16 años de trabajo. Imagínate lo que le dio. Mucho dinero. Puntos claves a recordar en este pasaje: que lo que tenemos no es nuestro, se nos da. Para empezar, todo lo que tenemos no es nuestro, se nos da. Que Dios espera que pongamos en buen uso las cosas que Dios nos da. Esa sería una segunda lección súper importante. La tercera es que tenemos que ser agradecidos por lo que recibimos y aprender a vivir en gratitud, teniendo mucho o teniendo poco. Y aun teniendo mucho o teniendo poco, ser capaces de ser fieles a nuestro Señor. Que tenemos que trabajar mientras Cristo viene a esta tierra, que tenemos que tomar iniciativa, que no podemos decir como Jesús viene, pues no hago nada, que tengo que trabajar como si Cristo tardara 100 años, pero como si viniese esta noche, haciendo provisiones para allí y para aquí, pero no solamente para aquí, porque desafortunadamente solo hacemos planes para aquí. Y nos recuerda que hay que hacer tesoros, bolsas que no se envejecen, que no se arruinan, bancos que no fracturan, que no van a la quiebra, porque las cosas en el cielo se miden desde otra perspectiva. Que Dios multiplica, y esa es otra lección, nuestra bendición es de acuerdo a la fe y al esfuerzo que nosotros ponemos. Al que se le quitó el talento, se le entregó, curiosamente, al que se le había dado 5. Porque Dios también ve las capacidades de sus servidores, de sus mayordomos. No todos somos capaces de gestionar grandes cantidades de dinero. Y como hemos visto en la escuela sabática, que ser rico no impide que tú puedas entrar al reino de los cielos. Porque aunque Jesús dijo contra el joven rico, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, el siguiente capítulo aparece Zaqueo, el hombre más rico de Jericó, la ciudad más importante de transacción económica que había en esa tierra, el cobrador, el jefe cobrador de impuestos, y cuando se encuentra con Jesús, simplemente le sigue. Así que los ricos, por ser ricos, no es que pierden el cielo. A veces hasta el pobre, que no es rico, por amor a las 2 blancas que tiene, puede perderse y puede convertirlas en un ídolo, porque la curiosidad de estos ídolos es que tienen muchas formas. Y la parte más importante de este capítulo es que es imprescindible tener una buena relación con Dios para saber qué espera Dios de nosotros. Porque aquel que había enterrado el talento le dice: sabía que eras un Dios, un Señor que cosechas donde no plantas, y que eras una persona dura, y tuve miedo y lo enterré. ¿Sabes qué? Esa persona no conocía al Señor de su hacienda. Porque el Señor de su hacienda les ha placido, el Señor de nuestra hacienda le ha placido darnos el reino.
no nos va a dar un talento, o dos, o cinco. Dice el texto que hemos leído inicial, al nuestro Padre le ha placido darte el reino. ¿Cómo evidencio yo este cambio en mi vida? Pues recordando que somos simples mayordomos, que todo es suyo y que nada es mío. Admite que la próxima vez que te acerques a estos textos y que planees en tu corazón restaurar al Dios verdadero, al Dios celoso que no admite otros dioses delante de Él, admitir que simplemente eres eso, un gestor de todo lo que tienes. Y a veces uno piensa, mira, yo ya doy el diezmo, que es el 10%, el 90% de lo que yo tenga, eso lo gestiono yo, ¿no? Pero Dios, ¿sabes qué? También te va a pedir cuentas de lo que tú haces con ese 90% tuyo. Porque un buen mayordomo siempre trata de agradar a su Señor. Dice la Reverend Herald, el 6 de diciembre de 1887, Elena White dice, el Señor no necesita nuestras ofrendas. Es muy claro, ¿sí? El Señor no necesita nuestras ofrendas. No podemos enriquecerlo con nuestros no donativos. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio por sus mercedes, por lo bondadoso que ha sido por nosotros, por medio del esfuerzo abnegado para compartir lo que yo recibo con otras personas. Dice, esta es la frase importante, esta es la única manera posible en la que podemos manifestar gratitud y amor a Dios. ¡Wow! Me parece interesante que diga esto Elena White. Porque dice, ¿cómo le demuestro a Dios que lo quiero, que lo tengo en mi vida? ¿Cómo le demuestro a Dios que yo lo amo? Orando mucho tiempo. Está bien, la oración es necesaria, es fundamental para vivir de manera cristiana. Leyendo, me voy a leer 4 o 5 libros de Elena White en este año. Ahora cuando llegue el año nuevo empezarás a hacerte propósitos. Eso, más que agradarle a Dios, que a Dios lo que le agrada es su contacto contigo, te es beneficioso para ti. Pero lo que agrada a Dios, la manera que el cielo ha provisto, la única manera posible con la que podemos manifestar gratitud a Dios, es esta. Enriqueciendo a las personas que están a nuestro alrededor, ayudando a los demás y no aferrándonos a ellas como posesiones mías personales. Y cuando yo lo traspaso a la ofrenda en nuestra iglesia, pienso, ¿cómo puede demostrar la iglesia de Urgel? ¿Cómo puede manifestar tu casa, tus hijos? ¿Cómo pueden aprender a agradar a Dios? A demostrarle que están agradecidos por todo lo que tienen. Viniendo a la iglesia, orando, haciendo la escuela sabática, está muy bien, pero dice, mira, hay una forma que el cielo ha provisto. Enséñales a dar, enséñales a ser generosos. Porque la única manera en que podamos hacer esto es la misma que usó el cielo, dice el libro de Consejos sobre Mayordomía, la página 16, la generosidad es el espíritu del cielo. Si tú y yo queremos recibir el reino que al Padre les ha placido darnos, tenemos que convertirnos en personas generosas. La generosidad es el espíritu del cielo. El abnegado amor de Cristo se reveló en la cruz. Dio todo lo que se poseía, hasta se dio a sí mismo, para que el hombre pudiese salvarse. Dice, la cruz de Cristo es un llamamiento a la generosidad. De todo discípulo, el principio que proclama la cruz siempre es dar y dar siempre. Queridos hermanos, que el Señor realmente pueda ser instaurado en nuestro corazón como el único Dios verdadero. Y cuando nosotros damos a Dios, estamos haciendo un acto de
de reconocimiento, de gratitud, un acto de adoración, un testimonio público a Dios, porque nadie sabe lo que tú pones, pero el cielo sí lo sabe. Cuando el ángel fue a buscar a casa de Cornelio, el ángel se presentó a Cornelio, un pagano, y le dice: Cornelio, el cielo es consciente de tus oraciones y de tus ofrendas. Podía haber dicho: es consciente de tus oraciones, pero dice: sabes que el cielo también ha visto lo que tú haces. Y no nos salvamos porque pagamos, ¿entendéis? Sino porque es la consecuencia de haber aceptado el reino de Dios en mi corazón. Las ofrendas que recogemos en nuestra iglesia, ¿sabéis para qué se usan, hermanos? A veces hay que recordarlo porque no siempre somos conscientes, pero si el diezmo se va todo a misión, lo único que repercute para la obra local misionera es la ofrenda. Con la ofrenda arreglamos las cosas que se estropean, con la ofrenda compramos el agua que bebéis, el papel que gastamos, con la ofrenda suplimos las necesidades del templo y proveemos a los departamentos de nuestra iglesia para que puedan hacer proyectos de evangelización o de misión. Yo sé que sois personas generosas, pero simplemente quería recordarnos, a mí mismo también, que la próxima vez que nuestros diáconos y diaconisas pasen la ofrenda, convertirlo en un acto de adoración. Preparad en vuestro corazón con anterioridad, de manera sistemática, haced un pacto con Dios. Señor, me propongo con la ayuda tuya, Señor, de hacer esto de manera sistemática. Tú puedes hacer tus ofrendas en la bolsa, evidentemente, en tu sobre de diezmo y poner ahí ofrenda especial para gastos templo, pero también puedes hacer una transferencia, ordenar una transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia en carácter de ofrenda personal. Y de esta manera será sistemático, porque a veces venimos a la iglesia y es verdad que llevamos la tarjeta cuesta solamente, ¿no? El dinero digital, pero haz planes, porque sabéis que Dios se honra también cuando nosotros somos personas generosas. Que el amor de Dios more en nuestro corazón de verdad, que nuestro corazón esté puesto poniendo nuestro tesoro en las cosas celestiales, no en las materiales. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Sabéis por qué necesitamos ofrendar? Porque educamos nuestro carácter para depender del único que sostiene todas las cosas con su mano. Que Dios os bendiga y que os llene de poder. Antes de que ofrendéis hoy, haced un pacto con Dios y que sea algo para siempre. Que Dios te bendiga.